Hola, bienvenidos a esta materia relacionada con la actividad probatoria. Esta materia que habrá de estar dividida en 4 semanas, en las cuales intentaremos abarcar los aspectos más importantes de cada uno de los elementos del temario que les ha sido asignado. Lo más relevante es que en estas 4 semanas habremos de intentar darle un enfoque verdaderamente práctico a la forma en la que estudiamos la actividad probatoria. La finalidad de que esté yo acá en este video no es leerles la teoría de los grandes maestros de la prueba, no es venir a leerles libros de Tarufo, ni de Sendín Melendo, ni de Chiovenda, ni de Carneluti, es venir a proporcionarles los elementos para que se les generen las cuestiones mínimas que a partir de ellas, consultadas en la bibliografía, podamos obtener el conocimiento integral del tema. De nada serviría que yo viniera aquí a leer la doctrina, porque eso finalmente corresponde con lo que ustedes tienen ya en las fuentes bibliográficas que han sido proporcionadas para el temario. Entonces, intentaremos generar algunas inquietudes y, sobre todo, puntualizar temas muy concretos que nos servirán para abordar el estudio del tema. Señalaremos nada más como elementos esenciales de estudio de estas 4 semanas que dedicaremos el primer elemento o el primer video a estudiar lo que es la teoría general de la prueba. Abordaremos varios elementos que nos llevarán a intentar analizar cómo es que se inserta la prueba en el derecho procesal y en el estudio del derecho en general. Y a partir de ahí, en nuestro siguiente elemento, en nuestro siguiente video, abordaremos lo que es el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de las pruebas y las particularidades que tiene cada uno de ellos. Para dar paso a los últimos 2 espacios o los últimos 2 videos en los cuales se los dedicaremos exclusivamente al procedimiento de valoración de prueba. Y esto será muy importante porque la valoración de la prueba es la que nos llevará a concluir para qué sirve la actividad probatoria en los diferentes procesos judiciales. Bien, hecha esta precisión, iniciaremos con nuestro temario. Y pensemos pues, primero, ¿por qué y para qué y en qué materias nos sirve probar? Bueno, tendremos que arribar a la conclusión de que la actividad probatoria es una actividad inherente al ser humano, que no es exclusiva de los procesos judiciales y que no es única de la actividad jurídica. Pensemos, por ejemplo, que la actividad probatoria está relacionada con lo que hacemos todos los días. Intentando señalar algún ejemplo, pensemos de pronto que llegaremos tarde a la oficina. Y para llegar tarde a la oficina y señalarle a nuestro superior que nos hemos retrasado, intentaremos acercarle la mayor cantidad de evidencia que justifique por qué estamos llegando tarde a la oficina. En la medida en la que nuestra evidencia sea convincente, sea razonable, no sea inconducente, no sea extraordinaria, nuestra versión, nuestra afirmación que justifique por qué llegamos tarde, será o tendrá mayor credibilidad o no. Esto es, nosotros en nuestra vida diaria probamos y realizamos actividad probatoria intentando acercar a quien queremos convencer de algo de los elementos con los que contamos. Por ejemplo, si quisiéramos convencer a un niño de que existe el hada de los dientes, pues tendríamos que acercar la mayor cantidad de elementos para señalarle que el hada de los dientes existe. Pero si dentro de esta actividad probatoria nos equivocamos, puede ser que nuestro destinatario piense que lo que estamos haciendo es creando una fantasía. Como vemos, nuestra actividad probatoria se desarrolla en muy diversas actividades. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero demostrar que tuve una conversación con un amigo y que este amigo me contó algo que no me debía haber contado, por ejemplo, yo voy a intentar acercar los mecanismos para demostrar eso y, por ejemplo, podré enseñar un chat
de estos de WhatsApp, en el cual yo le demostraré a la persona que tuve esta conversación. Pero cuidado, porque podríamos pensar que un chat como este que se presenta es auténtico cuando en realidad no lo sea. Porque ahora sabemos que existen diversos mecanismos que permiten generar conversaciones falsas, como las que se sostienen en este tipo de chats de mensajería instantánea. Luego entonces, ¿qué es lo que importa o qué es lo trascendente en la actividad probatoria? Y es, en nuestro primer punto, la confiabilidad de las pruebas, la confiabilidad de los medios de prueba, de las fuentes de prueba, de los datos de prueba que se obtienen. Esa confiabilidad es esencial. ¿Por qué? Porque la actividad de probar está relacionada estrictamente con la verdad. Si nosotros analizamos cuál es el origen del concepto de prueba, vamos a tener que remontarnos al latín probatio, que desde el mismo nombre nos suena a lo que concebimos como probo, lo que es probo. Y si atendemos a que probo se refiere a lo que es bueno, recordamos aquel concepto de probidad y honradez, hablaremos de que lo que se prueba es porque es bueno. ¿Pero bueno para quién? ¿O bueno para qué? ¿O bueno en qué sentido? En el derecho probatorio asumiremos que lo bueno es bueno porque corresponde con la realidad. Y aquí nos resulta de mucha utilidad, por ejemplo, acudir a cómo lingüísticamente se crean conceptos de prueba en otros idiomas. Y por ejemplo pensemos en el caso anglosajón. La diferencia que existe entre evidence y proof. Mientras evidence se refiere a aquellos elementos que tengo para considerar que algo es como lo estoy afirmando, el concepto proof se refiere más bien a lo que tengo demostrado. Esto no pasa en nuestra lengua. En nuestra lengua, al hablar de prueba, podemos referirnos a esta actividad probatoria o bien al elemento que se está presentando o a la conclusión que se obtiene. Luego entonces hay una gran confusión en cuanto a lo que es la prueba si confundimos lo que es el medio con lo que es el resultado, con lo que es la actividad de probar. En ese sentido, hay que hacer varias distinciones. Entonces, pensemos que lo que está probado es bueno, es decir, es lo que se ajusta a la realidad. Pero, ¿qué reglas se tienen que seguir para tener pruebas, para probar? Bueno, eso dependerá mucho de la actividad en la que estemos intentando probar. Un periodista no prueba igual que un litigante, ni por ejemplo, una conversación familiar deberá tener la prueba o reglas de prueba para efecto de demostrar lo que yo estoy afirmando. Hay muchos ámbitos en los cuales yo puedo probar. Por ejemplo, yo recuerdo ahora el caso de la película Primera Plana, en la cual se detalla de manera muy clara cómo es que los periodistas llevan a cabo una actividad probatoria a fin de allegarse de evidencia que soporte una nota periodística. Y si hemos visto esta película, recordaremos que el periodista realiza toda una serie de actividades tendientes a convencer a quienes podrían declarar para soportar su fuente. Incluso, de manera extraordinaria, serán fuentes que aunque declararan en favor del periodista, el periodista se compromete a no revelar sus nombres. Lo que necesita pues el periodista es tener quien afirme los hechos que correspondan con lo que él está escribiendo en su nota y a partir de ahí poder presentarlos a la opinión pública. Esto no es igual a cómo se prueba en el proceso judicial. En el proceso judicial se prueba distinto porque lo que pretendemos hacer es convencer que nuestras afirmaciones corresponden con la realidad. Es decir, nuestras afirmaciones describen hechos verdaderos. ¿Qué es entonces la actividad probatoria?
Pues resulta ser que es una necesidad intelectual. Para nosotros poder creer algo, necesitamos contar con evidencia. Piénsenlo, esto es fundamental en todos los rubros de nuestra vida. Si a nosotros nos señalan que está por llegar una persona, lo primero que habremos de cerciorarnos es, mentalmente, construiremos si existe o no fundamento lógico para considerar que esta persona habrá de presentarse. ¿Qué ocurriría de pronto si yo les afirmo que hoy por la mañana tuve una conversación con Hans Kelsen? Ustedes pensarían que estoy totalmente fuera de mi realidad. Y yo no necesité realizar ninguna demostración, ni ustedes necesitaron ninguna prueba para identificar que estoy claramente diciendo una mentira. Y esto es porque Hans Kelsen no vive. Y si resulta ser que yo afirmo que tuve una conversación con Hans Kelsen, pues necesitaría tener yo habilidades psíquicas o más bien quizá padecer un poquito de locura. En este sentido, la actividad probatoria se va relevando a partir de qué tan generalizada es la afirmación que yo estoy realizando, qué tan aceptable es la afirmación que yo estoy realizando en la generalidad. ¿Por qué esto es importante? Pensemos que en la medida en la que la afirmación que yo hago es más generalizada o más generalizado su aceptación, mi actividad probatoria tendrá que ser menor. Pero si mi afirmación resulta ser muy poco generalizada, la actividad probatoria tendrá que desplegarse en un mayor sentido. Redondemos esta idea. Si resulta ser que yo afirmo que una maquinaria de un reloj que yo poseo resulta ser que corresponde con unos engranes que se realizaron en Suecia en 1932 y que esos engranes fueron únicamente 100 en el mundo, para demostrar mi afirmación tendré que cumplir con demasiados eslabones para poder convencer que esa maquinaria cumple con esas características. Pero si yo afirmo que tengo un reloj que marca la hora, mi actividad probatoria se reduce a nada. Todos sabemos que los relojes sirven para marcar la hora. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero demostrar es que mi reloj, que marca la hora, es mío y que yo pagué determinada cantidad por él y que es de mi propiedad? Vaya, para eso tendré que probarlo y tendré que presentar la factura, el ticket, el comprobante o en caso de que no lo tenga, un testimonio que me diga que yo compré este reloj. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, ingresando en el aeropuerto, declaro que me he encontrado 4 relojes idénticos tirados en la calle y que estos yo no he pagado un solo centavo por ellos? Pues resulta ser que mi afirmación la tendré que demostrar a la autoridad hacendaria, porque si no, de otro modo, la autoridad me tendrá que declarar impuestos por el valor de los 4 relojes que yo afirmo no haber comprado, sino habérmelos encontrado. Pero si no, de cualquier forma, mi actividad probatoria resultaría inútil, porque al ser una mercancía, aun cuando me los haya encontrado y yo no haya pagado nada, esta mercancía tiene un cierto valor que deberá ser materializado en un precio, porque yo eventualmente aquí puedo realizar la venta de esa mercancía. Entonces esto nos lleva a otro tema. La actividad probatoria no solo tiene que ser o tiene que relacionarse con la generalización o aceptación de mi afirmación, sino también mi actividad probatoria tiene que ser encaminada a demostrar lo que yo quiero, no a demostrar cualquier circunstancia en abstracto. Tradicionalmente, a los jueces se nos ha confundido con la actividad que realiza, por ejemplo, un árbitro en un partido de fútbol. Nada más alejado de la realidad. Los jueces no realizamos ni por mucho la actividad que realiza un árbitro de fútbol, porque el árbitro
tiene la oportunidad de estar presente en el momento y calificar la infracción que él ve, que es testigo por sus sentidos en ese momento. Los jueces no solo no tenemos esa potestad, sino tenemos una expresa prohibición para hacerlo. Los jueces no podemos invocar el conocimiento propio de un asunto para resolverlo, porque ello rompería claramente con el equilibrio procesal. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿qué pasará con el caso de los hechos notorios? Bueno, los hechos notorios no son hechos que solo conozca el juez, son hechos que son notorios para todo mundo. Y al ser notorios para todas las personas, son aceptables como mecanismos para tener por ciertas determinadas cuestiones en el proceso. Pensemos un poco más. ¿Por qué es importante la prueba? ¿Por qué es importante hablar de pruebas en el ámbito judicial? Esta respuesta es del todo clara y necesaria. Si no tuviéramos pruebas, no se podría impartir justicia. Así de claro y así de simple. Si no se tuviera medios de prueba, fuentes de prueba, actividad probatoria, el juez no podría tomar ninguna decisión porque desconocería el sustento de los hechos. Vayamos entonces asumiendo que la actividad probatoria es esta necesidad intelectual. Y si lo trasladamos al mundo jurídico, es la necesidad intelectual de demostrar que lo que afirmo corresponde con hechos reales. Luego entonces, prueba ya vimos que es diferente según se entienda dirigido a la actividad probatoria, al resultado que se obtiene de la actividad probatoria o a algo muy importante, los medios de prueba. Los medios de prueba son todos aquellos elementos que se van a a un proceso judicial para demostrar las afirmaciones de las partes. Volveremos un poco más adelante con eso. La actividad probatoria tiene ciertos principios generales, que como ustedes verán en la doctrina que hemos propuesto para esta semana, hay muchos doctrinarios que escriben y que lo señalan con conceptos diversos, distintos. Pero me referiré a algunos que me parecen ser del todo relevantes. El primero es el principio de necesidad de la prueba. Esto es, la prueba debe ser necesaria en el proceso. ¿Será necesario que yo pruebe que un día tiene 24 horas? ¿Será necesario que el día se divide en el día y la noche? ¿O será necesario que yo tenga que demostrar que existe la gravedad y que si yo tomo un objeto y lo dejo caer en este momento, habrá de caerse? Ninguno de ellos será necesario de prueba. ¿Por qué? Porque son hechos que son del dominio universal. Y a partir de ello son leyes naturales. La característica esencial de las leyes naturales es que no son objeto de prueba. En este sentido, si nosotros consideramos como uno de los principios elementales el de la necesidad de la prueba, lo primero que tendremos que valorar cuando estemos en un proceso judicial es si una prueba debe ser o no aportada para probar algo en el proceso. Si esto no es así, la prueba es innecesaria y en consecuencia pierde su utilidad en el proceso. Por ejemplo, podemos pensar que hay ciertos conceptos respecto de los cuales no será necesario probar. Hablaba hace unos momentos de los hechos notorios, pero por ejemplo en el derecho anglosajón es muy común, y ahora en nuestro sistema penal acusatorio, hablar de estipulaciones probatorias, que son aquellos pactos que celebran entre las partes para tener por probados ciertos hechos relevando a la actividad probatoria. Mucho cuidado, no se trata de confesar determinadas circunstancias, se trata de tener por probados o relevados de prueba ciertos hechos. Y las estipulaciones probatorias en la mayoría de los casos se encaminan a evitar que en el proceso se pierda tiempo intentando demostrar cosas en las que ambas partes están de acuerdo. Por ejemplo, si ambas partes estuvieran de acuerdo en que se ha celebrado un contrato de arrendamiento, en el monto de la renta, en el periodo que se tuvo, en una estipulación probatoria se podría decir todo este hecho no es controvertido, todo esto se debe tener por demostrado. Lo cierto,
el punto de controversia reside sobre si se entregó o no, por ejemplo, el bien. Y eso será lo que tendrá que tener necesidad de probarse. La prueba igualmente debe ser eficaz. Y para este sentido debemos pensar en que una prueba eficaz es aquella que sirve para demostrar lo que está vinculado con el proceso. Es decir, yo tengo que tener un medio de prueba suficiente para que demuestre que mi afirmación es conforme a la realidad. Otro principio del todo relevante es el tema del principio de adquisición procesal. Y el principio de adquisición procesal relacionado con la prueba, ustedes van a encontrar que hay algunos académicos y doctrinarios que hablan de un principio de unidad de la prueba y que la prueba es una en todo el proceso. Y en este sentido es que cuando yo presento un medio de prueba al proceso, cuando lo aporto, renuncio a que solo sea de mi utilidad. Y al renunciar a ello, es del proceso y por ello incluso puede surtir efectos en mi contra. De ahí que sea relevante el considerar el principio de adquisición procesal. Ha aportado un medio de prueba al proceso, es del proceso y nunca más de las partes. Esto no quiere decir que sea o que tenga la misma eficacia para todas las partes, porque por ejemplo el caso más destacado es el caso de las copias simples. Si yo aporto una copia simple, tendrá una eficacia diferente para mí que para mi contraparte. Si yo aporto una copia simple, será prueba plena para mí. Para mi contraparte será una prueba simple y sencillamente indiciaria. Otro principio que es muy importante es el de contradicción de la prueba y que se relaciona con el de publicidad. Esto es, las pruebas deben conocerse, las pruebas dentro del proceso deben conocerse y dentro de su conocimiento debe existir oportunidad de contradecir lo que se obtiene de una prueba con otro elemento de la misma naturaleza o bien diversa, pero que tienda a destruir ese elemento probatorio. La prueba debe ser pertinente, es decir, la prueba debe estar encaminada a probar hechos relacionados con la demanda, con el contexto que estamos intentando demostrar. Si yo tengo una prueba totalmente impertinente, será una prueba que no guarda relación con los hechos que están sometidos a litigio. Y finalmente, el principio de carga de la prueba. Y para esto afirmaremos que el que afirma está obligado a probar. Luego entonces, ya precisado todo esto, entremos pues ahora a la parte final de este video. Y es identificar qué es objeto de prueba. Y vaya que ustedes aquí encontrarán una serie de contradicciones y distanciamientos en los doctrinarios que habrán leído. Habrá muchos que estén convencidos que lo que se prueba en el proceso son los hechos. Y habrá quienes estén convencidos que lo que se prueba es las afirmaciones. Las doctrinas del derecho procesal han caminado en estos dos sentidos. Yo les propongo que, para simplificarnos la existencia y no entrar en estas discusiones, podemos crear una idea ecléctica o una tercera idea sobre este concepto doctrinal. Y es que, sin renunciar a que las pruebas están relacionadas con los hechos y con las afirmaciones que realizan las partes, al construir esta visión ecléctica, diríamos que las pruebas o el objeto de prueba es demostrar que las afirmaciones que realizo o que realiza una determinada persona corresponden con hechos que realmente ocurrieron. Así, al demostrar mis afirmaciones, será como consecuencia lógica que se tengan por ciertos los hechos que he afirmado. De esta forma, superaríamos este distanciamiento entre que si el objeto de prueba es los hechos o la verdad, o bien las afirmaciones que yo hago sobre los hechos. Ciertamente, mis afirmaciones en la demanda demostrarán que corresponden con los hechos. Y al asumir esta idea, me parece que podemos válidamente
encontrar una solución a este distanciamiento teórico. Sobre todo porque la finalidad de la actividad probatoria es, y así dicho de claro, el encontrar el esclarecimiento a unos hechos concretos que finalmente nos conducen a encontrar la verdad. Hecho esto, lo que tendríamos que concluir ya de este video es que hay una distinción entonces entre lo que es la prueba entendida como medio, como actividad probatoria y como resultado, pero hay otro ingrediente adicional que resulta ser de toda utilidad hacer la distinción. Y esto es la distinción de la fuente de prueba. Y la fuente de prueba, y en esto quiero ser muy enfático, no tiene que ver con el proceso. La fuente de prueba es previo a la existencia del proceso, es previo a la relación procesal y muchas veces no está siquiera relacionada con la existencia del proceso. El proceso se vale de la fuente de prueba para obtener un medio de prueba que es útil para demostrar cierta cosa. El caso más claro de esto es el testimonio, por ejemplo. Una persona que puede ser testigo de determinadas circunstancias no adquiere su calidad de persona ni de testigo por la existencia en el proceso. Esta persona adquiere la calidad de testigo en el momento en el que corresponde presenciar determinadas circunstancias que serán útiles en el proceso. Luego entonces la fuente será el testigo y el medio de prueba será su testimonio. Y si vamos a entender qué será la prueba, es pues lo que se obtiene de su testimonio, quizá adminiculado con otros elementos o medios de prueba. Bien, hasta aquí dejaremos esta primera semana de estudio y pidiéndoles encarecidamente que revisen la bibliografía que se ha presentado como material de soporte para este estudio, procedan a realizar la actividad y el cuestionario en los términos que ha sido planteado. Les deseo mucho éxito en esta semana de estudio.